Arratsaldeon, buenas tardes. Muchas gracias por haber venido a esta nueva charla del ciclo que sabemos de. Mi nombre es Daniel Sánchez Portay, soy el director del Centro de Física de Materiales. Es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad del País Vasco. Y somos quienes traemos este ciclo de conferencias que sabemos de a San Sebastián en colaboración con Cuchacultur. Y bueno, ya esta es la sexta edición, el sexto año que lo hacemos, en noviembre, 4 conferencias, una por semana. Esta es la tercera que tenemos en este mes, y después de la que tuvimos el viernes pasado, en la que nos hablaron de las vicisitudes para crear los medicamentos, lo complicado que es, todo el proceso complejo que hay que pasar, hoy vamos a ir al espacio. Hoy vamos a hablar de Marte y lo vamos a hacer con Juan Ángel Vaquerizo, aquí le tienen. Y bueno, ¿por qué Marte? Pues Marte es un objeto muy atractivo de estudio desde siempre. Está relativamente cerca, tiene un tamaño más o menos parecido al de la Tierra. Siempre se ha pensado que podría haber vida. Pensamos que, creo, si no me equivoco, que quizá la pudo haber en el pasado y tiene unas condiciones que podían haber dado lugar a sostener vida. Bueno, ya he oído hablar de los famosos canales de Marte, ¿no?, que la gente veía. Bueno, igual te estoy pisando. Así que, bueno, ha fascinado a la humanidad durante mucho tiempo, y ahora pues aplicamos todas las técnicas del conocimiento científico a estudiarlo. Y de esto nos va a hablar Juan Ángel Vaquerizo, que es un astrofísico y divulgador de ISDEFE, que bueno, tiene una dilatada trayectoria trabajando en el campo de la astrofísica, pero también mucho como divulgador. Y en particular ha sido coordinador del proyecto educativo Partner de la NASA y el INTA. El INTA es el Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales, y de la Unidad de Cultura Científica del Centro de Astrobiología. Así que, como ven, es un auténtico especialista en este campo. Actualmente trabaja en el proyecto educativo CESAR, que es también de la Agencia Europea del Espacio, en colaboración con el INTA y con ISDEFE, sobre astrofísica y ciencias del espacio. Ha sido comisario de varias exposiciones, como Marte, la conquista de un sueño, en 2017, y Tras la Luna, explorando los límites del espacio, en 2019. Y es autor del libro Marte y el enigma de la vida, que es de la editorial de CSIC, y que me imagino que estará en la colección esta de ¿Qué sabemos de?, ¿no? Muy bien. Bueno, pues sin más dilación, por favor. Gracias. ¿Ya se me oye? Sí. Vale. Pues muchísimas gracias por la presentación. Y sí, el libro está publicado en la colección que sabemos de. Y como veis, pues es también el título de la charla. Estoy encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Y voy a contar cosas que ya has apuntado tú, con lo cual hemos ido abriendo un poco el terreno de lo que va a ser la charla. Voy a intentar hacer un recorrido histórico por lo que ha sido Marte, el planeta rojo para la humanidad, y os quiero contar por qué es tan importante el planeta. De ahí el título de la charla, porque el planeta Marte puede ser la respuesta a una de las grandes preguntas de la ciencia, que es el origen de la vida, por qué existe vida en el universo. Entonces, bueno, pues espero a lo largo de la charla poderos responder interrogantes o cuestiones que hayáis podido traer de casa. Espero abrir muchas más cuestiones en vuestras cabezas en este rato, y luego, si queréis, pues tenemos un turno de preguntas y me podéis preguntar lo que queráis, ¿de acuerdo? Las imágenes, como esta, por ejemplo, son imágenes de verdad del planeta Marte. Una de las cosas más increíbles que hemos hecho como humanidad ha sido ser capaces de poder explorar el espacio gracias a nuestra inteligencia. Hemos desarrollado la tecnología que nos ha permitido explorar el espacio y, en concreto, explorar otros planetas. Esta es una foto real del planeta Marte, donde podemos ver un montón de características que nos hacen pensar en un planeta parecido, así, por ejemplo, a priori, si le quitamos el color, más a la Luna que a la Tierra, pero desde luego es un planteamiento interesante que veamos que lo que estamos viendo es otro mundo.
Cuando hablamos de otros mundos, automáticamente pensamos en otros lugares que pueden ser habitados. Y eso es lo que ha pensado la humanidad desde el comienzo. Por eso quiero empezar desde el comienzo. Para todos nosotros, para cualquier ser humano que vive, que ha vivido o que vivirá en la Tierra, si la contaminación lumínica lo permite, Marte será un punto rojo en el cielo. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Y eso está ahí. En el momento en el que la humanidad empieza a mirar el cielo, más allá de ver que hay puntos luminosos e intenta estudiar lo que puede ser esos puntos que en el cielo se desplazan a lo largo del tiempo, las civilizaciones, empezando por los egipcios, que son los que primero lo ponen por escrito, pero todas las civilizaciones antiguas lo han hecho, hablan del planeta Marte. Evidentemente lo asocian con un punto rojo. Dentro de las estrellas del cielo lo identifican con su color rojizo. Ese color rojo hace que esa estrella en concreto tenga unos tintes sangrientos, por lo tanto bélicos, y se les asocia a divinidades, a dioses de la guerra. Nergal es el dios babilonio de la guerra, de la muerte. Pero más cercano a nosotros, la cultura griega, grecolatina, somos, sabéis, que herederos de esa cultura, pues en la cultura grecolatina el dios de la guerra es Ares, y ese planeta, ese punto rojo, para los griegos se llamó Ares, también se llamó Pireos, que significa estrella de fuego, o fuego, ¿no? Así que se asocia tanto al fuego como a la guerra, a la sangre. Y finalmente a nosotros nos ha llegado el nombre del dios romano, ¿no?, de la guerra, que es Marte. El hecho de que para nosotros asociemos a divinidades es la herencia que nos viene de las civilizaciones antiguas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esos nombres han quedado ahí, están en nuestro acervo y los mantenemos y los mantendremos. Es muy interesante que veamos por qué lo llamamos planeta. Planeta es una palabra griega que significa estrella errante. Esa estrella errante, junto con otras estrellas errantes, eran unos puntos luminosos en el cielo que a los primeros astrónomos les traían un poco de cabeza, en el sentido de que, mientras que el campo estrellado se mueve de una forma uniforme a lo largo del tiempo, sabéis que las estrellas se distribuyen de formas geométricamente accesibles a través de dibujos imaginarios que son las constelaciones. La forma de las constelaciones no cambia aunque las estrellas se estén moviendo. La forma de la Osa Mayor no cambia, sí que su orientación puede cambiar, pero la posición de las estrellas no. Mientras que los planetas iban a su bola. Eran estrellas que dentro de ese campo de constelaciones iban desplazándose. Además se desplazaban en una franja donde las constelaciones de fondo eran animales. Pues ese conjunto de animales en griego se llama zodiaco. Zodiaco significa eso, ¿no?, conjunto de animales. Con lo cual, automáticamente ya os queda claro qué es el zodiaco, qué son los planetas, esas estrellas errantes que se mueven. Bueno, pues el estudio del movimiento de esas estrellas errantes fue un quebradero de cabeza para los astrónomos que hizo que avanzara la astronomía. Y no solamente la astronomía, sino lo que era entonces la astronomía, que era el estudio del universo. En la época antigua, el universo era el sistema solar, nada más. El sistema solar entendido como lo que vais a ver aquí, los primeros modelos de universo, ¿no? Los primeros modelos que intentan explicar cómo funciona el universo sitúan a la Tierra en el origen, por eso se llaman geocéntricos, y colocan ahí, como veis en esta imagen, los diferentes puntos luminosos del cielo. Primero los errantes y luego los de fondo, que son las constelaciones, como veis ahí, ¿de acuerdo? Que si os fijáis bien, pues se ven zodiaco primero, ¿verdad? En ese, uno de los últimos anillos. Como veis, el orden para los antiguos era el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, la Tierra, la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Jovis, Júpiter, Saturno. Y ahí paramos. No había más planetas en ese momento que se hubieran descubierto. ¿Por qué? Porque no se podían ver. Y como se hacía la astronomía con los ojos, pues esto es lo que tenemos. Lo que tenéis a la derecha es una imagen del Almagesto. El Almagesto es el libro que aquí os pongo, que sería el compendio del conocer, del saber de la época. Lo compila Ptolomeo en Alejandría, en el siglo II. Almagesto significa lo que sabemos. Al magister, todo lo que se sabe. ¿De acuerdo? El libro gordo de Petete de la antigüedad. Pues ahí está. Entonces, como veis, además está escrito en árabe, porque evidentemente todas las culturas lo recogieron. Y como veis también, la manera de intentar interpretar cómo se movían los planetas en esa época se hace a través de lo que se llamaban los movimientos perfectos, los movimientos de los dioses, que eran círculos.
La manera de intentar determinar con modelos matemáticos cómo se movían los planetas se tenía que hacer utilizando círculos. Cuando eso lo intentábamos hacer para las estrellas errantes, para los planetas, los modelos daban mucho dolor de cabeza porque no cuadraban. Entonces, lo primero que se hace es intentar determinar si este modelo es adecuado o no. Pasan 15 siglos hasta que un señor ya, vamos a decir que bastante convencido de que eso no funciona, lo publica. Lo publica a título póstumo, porque fallece antes de que se publique el libro, y es Nicolás Copérnico. Fijaos la fecha, 1543. Es decir, estamos hablando de 15 siglos, 13, 14, casi 15 siglos manteniendo el sistema geocéntrico. Llegamos a un modelo donde es el Sol el centro del universo. Y veis que ya los planetas empiezan a colocarse en un orden que es el correcto. Además, con la Luna orbitando la Tierra. ¿Lo veis? Ya tenemos entonces el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra con la Luna, Marte, Júpiter, Saturno y las estrellas fijas. En este modelo las cosas mejoran, pero seguimos utilizando circunferencias para estudiar las órbitas de los planetas y siguen dando problemas. Los astrónomos recurren a lo que se llaman circunferencias sobre circunferencias sobre circunferencias, que se denominan, lo sabéis, epiciclos, ecuantes, deferentes. Son diferentes circunferencias mediante las cuales los planetas se mueven describiendo círculos dentro de círculos mayores que a su vez se mueven en círculos mayores, intentando determinar ese movimiento de las estrellas errantes en el cielo. Una de las cosas que más costaba explicar era que los planetas en algunas épocas del año, en vez de seguir el sentido de todas las estrellas, se van para atrás. Es decir, que si vosotros mirabais los planetas noche tras noche frente al fondo estrellado, en la constelación el planeta no iba en el orden de ir a constelación siguiente, sino que iba para atrás durante un periodo de tiempo y luego volvía a ir para adelante. Eso se llama retrogradación. Pues de todos los planetas, Marte es el que más retrograda. Marte puede estar semanas retrogradando. De hecho, ahora ha empezado a retrogradar. ¿Vale? Os lo digo en primicia. Ha empezado a retrogradar. Así que va a estar unas semanas retrogradando. O sea, unas semanas que ¿para dónde vas? Que no vas que todos van para allá, ¿vale? Entonces, bueno, pues hacer que eso cuadre es una locura. Hasta que llegamos a 1609. En 1609, Kepler, que es matemático, trabaja con su maestro, que es Tycho Brahe. Tycho Brahe es el mayor astrónomo visual de la historia. Compiló la posición de las estrellas y de los planetas durante años y años con el ojo, mirando con sus ojos. En su observatorio de Uraniborg, sentado en su silla que era un trono cuadrante que le permitiría saber los ángulos de elevación de las estrellas, y los colocaba, y datos diarios, pum, 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 pum. Con esa compilación de datos tan buenos, Kepler, que era su padawan, intentó determinar cuál era la órbita que seguían los planetas y publica sus resultados diciendo claramente, como veis aquí, en su obra Astronomía Nova, Nueva Astronomía, que estaba utilizando los datos de la estrella Marte. ¿Lo veis? Utilizo Marte para decir cómo se mueven los planetas y determina dos principios. Primero, que los planetas describen elipses, no circunferencias. Y segundo, que el ritmo al que describen la circunferencia, en este caso la elipse, la curva, no es constante. No se mueven de manera constante. Se mueven más rápido cuando van cerca del Sol y más lento cuando están lejos. Aquí veis todo el sistema solar, no todo, pero mucho de él, para que veáis las órbitas reales. Si os fijáis, los planetas interiores y exteriores, gigantes gaseosos, tienen órbitas que parecen circunferencias. Cuando nos vamos ya a objetos que veis que están más lejos del sistema solar, como cometas, como algunos asteroides, se ve claramente que son muy elípticas, muy excéntricas. Los planetas también, aunque se note menos. De todos los planetas, el que mayor excentricidad tiene, el planeta más excéntrico, es Marte. Así que gracias a que Marte es tan excéntrico y tiene esa retrogradación tan grande, permitió que la humanidad le diera el coco y sacara qué es lo que está pasando en realidad en el universo. Gracias a esto somos capaces de explicar la retrogradación. La retrogradación significa que los planetas, al moverse a ritmos diferentes, en algunos puntos un planeta adelanta al otro, y eso proyectado en el cielo produce la retrogradación.
¿A que parece muy simple? Pues no fue tan sencillo. Estos señores lo hicieron sin calculadora, sin ordenador, sin telescopio, pero tenían lo que tenemos todos. ¿Sabéis lo que es, no? Está aquí dentro. Así que con eso somos capaces de descubrir cosas increíbles. Por eso es por lo que la ciencia es una de las representaciones más claras de la capacidad que tiene el ser humano a la hora de poder interpretar lo que es el universo y poder entenderlo realmente, poder llegar a responder esas grandes preguntas, ¿vale? Este tipo de cosas son muy curiosas porque este simple planteamiento es el que también se utiliza para mandar misiones a otros planetas. Es decir, que sabiendo esto yo soy capaz de enviar una misión a Marte, una misión robótica. La puedo enviar sabiendo esto, porque sé dónde va a estar Marte cuando llegue la nave. Y lo sé gracias a esto. ¿De acuerdo? Cuando utilizo ordenadores que van a hacer los cálculos mejor que un ser humano, lo atino perfectísimamente. Entonces, eso es la capacidad que tiene el cerebro cuando se usa para el bien. ¿Vale? Fijaos, cuando en 1609 publica Kepler su Astronomía Nova, un éxito editorial, resulta que esa misma época, Kepler estaba por Dinamarca, este señor en Italia tiene noticia de que alguien ha construido un anteojo que permite ver muy bien de lejos, es decir, que acerca las cosas, y entonces decide construir uno y mira al cielo. Así que resulta que cuando Galileo construye el primer telescopio y empieza a observar las estrellas, el cielo, se da cuenta de que los planetas, en concreto, la Luna sobre todo, su gran objetivo, empiezan a ser un disco. Y en concreto, Marte se convierte en otro mundo. Lo que Giordano Bruno dice en 1600, ¿recordáis? Que igual que hay planetas en el sistema solar, puede haber planetas por todo el universo, y si la Tierra tiene seres, ¿por qué no puede tener seres humanos cualquier lugar del universo? Es decir, que puede haber millones de mundos. Pues Galileo lo ve por primera vez. Es decir, empieza a ver que esos puntos que parecen solo puntos se convierten en puntos gordos y por lo tanto otros mundos. Y entonces Marte, que ha sido capaz de convertirnos en los que somos capaces de entender el universo, nos plantea un nuevo enigma y es ese mundo. ¿Qué hay ahí? ¿Es como la Tierra? ¿No es como la Tierra? ¿Puede tener ahí lo mismo que tiene la Tierra o no? Es decir, que se abre un nuevo campo de estudio. 1609 os salto a 1672. Salto mucho simplemente para haceros entender que se empiezan a construir telescopios y se van observando los planetas, Luna, y digamos que vamos entendiendo un montón de cosas. Pero en concreto Marte. Me detengo aquí porque Huygens es un señor que era óptico de primera categoría, que se pulía sus propias lentes y que hacía unos telescopios maravillosamente buenos. Con un anteojo de unos 10 centímetros de diámetro de lente y unos 7,5 metros de tamaño de distancia focal, observó Marte. Y mirad lo que dibujó. Pensad que en la época miramos y dibujamos. Y si somos buenos, miramos y dibujamos sin mirar el dibujo. Porque si miro el dibujo, cuando miro otra vez por el anteojo, el ojo tiene que volver a acostumbrarse y podemos perder muchísimo tiempo. Con lo cual, hacerlo bien es mirar y todo el rato dibujar sin mirar. Si queréis probarlo, probadlo, que hay que entrenar. Entonces, mirad lo que dibuja Huygens. Esto es un dibujo de Marte, de hace 350 años. De un señor que no tenía ordenador, que no tenía móvil, que no tenía el... O sea, mira Marte y lo dibuja. Fijaos, ¿veis alguna característica interesante en ese disco, en ese mundo? Un casquete polar y una zona oscura. Esas zonas oscuras, en el caso de Galileo con la Luna, sabéis que las asoció a agua y por eso lo denominó mares. Por eso las zonas oscuras de la Luna se llaman mares, porque los primeros que lo miraron les pareció que era agua y pues nos ha parecido bien mantenerlo, aunque sabemos que no hay agua. Pero bueno, no pasa nada. También decimos a un niño, mira qué guapo eres, y luego dices, jo, pues no es verdad, pero bueno, dale, a lo mejor no ha sido una buena... Pero bueno, ¿me entendéis? El caso es que quiero que os quedéis con ese dibujo, porque luego os voy a poner una imagen de Marte tomada con naves espaciales, con cámaras, y quiero que os deis cuenta de que lo que vio Huygens es verdad, está en Marte, ¿vale? Para que veáis lo que significa mirar con ganas, con intención, con ganas de saber. Entonces, os voy a poner cómo va mejorando la capacidad tecnológica del ser humano y cómo van mejorando las imágenes que tenemos de Marte.
Os pongo los años para que vayáis viendo los saltos temporales. Lo que está claro es que Marte se empieza a convertir en una cosa muy interesante, muy interesante, ¿verdad? Porque empiezan a aparecer estructuras curiosas. Los casquetes polares están claros, pero el resto de cosas son muy curiosas, muy difíciles de entender. Hasta que llegamos a este año. En Roma, Angelo Secchi observa Marte y descubre unas zonas alargadas. ¿Veis? Esas zonas oscuras alargadas, él las interpreta como canali. Como hay zona oscura y zona clara, interpreta que hay una cierta correlación entre la presencia de agua y la presencia de cursos de agua a lo largo del planeta, a escala planetaria. Son grandes canales. Secchi no dice nada que tenga que ver con canales construidos por nadie. Dice que son canales, como ha comentado antes, ¿no? En la presentación. Esos canales están ahí, o por lo menos parecen. Bueno, pues ese es el primer momento donde se definen los canales. Van pasando los años y llegamos a 1877. En ese momento ocurre una cosa, y es que Schiaparelli, este señor, es astrónomo profesional y decide observar Marte. Le parece interesante. Entonces, consigue pasta para construir un observatorio en Brera, el norte de Italia. Y con un telescopio comprado expresamente para observar Marte, comienza a observar Marte en una campaña de observación en oposición. La oposición de los planetas es cuando están los dos al otro lado al mismo lado respecto al Sol. ¿De acuerdo? Cuando están más cerca uno del otro, se llama oposición. Y cuando uno está lo más alejado del otro, con el Sol entre medias, se llama conjunción. ¿Vale? Pues la oposición entre Marte y la Tierra permite que Marte se vea mejor, porque está más cerca, se ve más grande. Entonces, esos momentos son los interesantes. Ocurren cada 2 años. Con lo cual, para la oposición de 1877, Schiaparelli estaba con su telescopio nuevecito, preparadísimo para observarlo. Lo observa, lo dibuja y saca uno de los mejores mapas hasta el momento de Marte. El primer mapa marciano se hace en 1830, pero no tiene mucho detalle. En 1877 ya tenemos este primer mapa. Os pongo solamente el disco, pero saca todo el planeta. Vale, ¿veis los canales? Schiaparelli confirma que hay canales. Y Schiaparelli, igual que dijo Secchi, lo interpreta como canali, por lo tanto, naturales. En italiano, canali significa canales. ¿Vale? Pero hete aquí que un señor norteamericano con mucho dinero, aficionado a la astronomía, pero no astrónomo profesional, se entera de esto y un señor francés llamado Camille Flammarion, con estos datos, aventura que los canales pueden ser artificiales. Entre lo que ve Schiaparelli con su telescopio y dice simplemente que ve canales, y lo que Flammarion aventura que pueden ser canales artificiales, Percival Lowell, que tiene pasta para aburrir, se construye un observatorio solamente para observar Marte. Mira en Estados Unidos el mejor lugar para observarlo, lo encuentra en Flagstaff, en Arizona, y construye un observatorio solamente para observar Marte. Y compra el mejor telescopio de la época, o se hace construir el mejor telescopio de la época. Y comienza a observar Marte. Y evidentemente, Lowell empieza a ver canales a punta pala. Como veis, los mapas que hace Lowell son mapas maravillosamente detallados, donde no solamente los canales están únicos, sino que van dobles. Esa doble imagen del canal la vio por primera vez Schiaparelli y lo llamó geminación, de Géminis, de gemelos. Bueno, pues como veis, Lowell veía mogollón de ellos. Claro, esto hace que la fiebre marciana empiece a surgir y además con fuerza. Es un problema porque, claro, Lowell lo que está dibujando es lo que él cree que ve. Pero en esta misma época, en su mismo observatorio, ya se empiezan a utilizar placas fotográficas, que sabéis que son más sensibles que nuestros ojos, porque están más tiempo recogiendo luz. No son como nuestro ojo, que llega a un punto donde ya satura y no puedes observar más. Mientras que la cámara sí puede seguir cogiendo más fotones. Entonces, mirad, una imagen de la misma época, 1900, ahí no está, pero es 1907, de Slipher, que es uno de los astrónomos profesionales que trabajan en Flagstaff, toma una imagen de Marte en la misma posición de giro. ¿Veis las similitudes? Bastante claras, ¿no? ¿Veis las líneas?
No, no se ven. Si la placa fotográfica es más sensible que el ojo, los canales al menos se deberían vislumbrar muy bien y no se ven. Así que tenemos un pequeño problema, porque claro, la comunidad científica es más del tipo Slipher. ¿Entendéis por dónde voy? Hay muchos astrónomos que, como ellos, observan Marte, pero no ven canales. Con lo cual, científicamente hablando, hay que poner siempre en cuarentena lo que estamos viendo hasta que no se demuestre lo contrario. Pero no vamos a ponerlo ya directamente civilización marciana que ha construido canales con una capacidad tecnológica que nos supera muchísimo más que a nosotros, que hemos hecho el canal de Suez y las hemos pasado canutas y que estamos programando ahora el canal de Panamá y nos está doliendo la cabeza para conseguirlo, mientras que ellos, fíjate, si va a escala planetaria pasando el agua de un lado a otro. Entonces esto es una locura. Es una locura que da como resultado lo que llamamos la fiebre marciana. Evidentemente Lowell gana la partida porque evidentemente es muy atractiva la idea. Así que en primera página, mirad el pedazo de telescopio que tenía. Tenía un tamaño de lente, era refractor, de lente de 55 centímetros, la lente. Y la distancia estaba en torno a 15 metros y algo. ¿Veis el tamaño del tubo? Ahora imaginad, con eso, ¿cómo se vería Marte? ¿De acuerdo? Por lo tanto, es el ser humano que mejor vio Marte en la época. Y fue el único ser humano del mundo que veía los canales. Es que a París los veía, pero no en tanto detalle. Entonces, como veis, es curioso que la noticia diga que en 2 años los marcianos se les ha ido, han hecho los canales a lo bestia. Claro, 2 años es el tiempo de la oposición siguiente. Así que he esperado 2 años, a los 2 años he visto, ostras, mira, en estos 2 años no han parado. Entonces, bueno, pues evidentemente esto gana la partida. Gana la partida porque la opinión, pues la opinión pública, desde luego, marciana a tope. Así que se nos va un poco de las manos. Y entonces aparece lo que sería el sensacionalismo marciano. En la izquierda lo he tapado deliberadamente porque pone científicos. Lo he tapado para que parezca que es otra cosa, ¿no? Pero ahí pone, os lo juro, los científicos están de acuerdo en que los marcianos son una superraza. Agarraos. Debajo. Y creen que el planeta puede estar enviándonos señales. ¿Cómo os quedáis? La de la derecha ya es para volveros loco. Marte está habitado por un vegetal vastamente extendido por todo el planeta y que piensa. O sea, en Marte hemos llegado a la vida vegetal inteligente. Entonces, como veis, son imágenes que además no hay ninguna imagen, son todo dibujos y evidentemente dibujos absolutamente sensacionalistas. Pero esto cala en la opinión pública. Entonces, claro, lo de Marte, pues tira a lo bestia. Entonces, aparece una retahíla de obras de ciencia ficción en todos los idiomas y en todas las culturas de la época, donde Marte aparece como el elemento clave, ¿vale? De todas estas, deliberadamente me he quitado una, que es la que yo considero más importante, pero es que no la quiero ni poner por lo que representa, y ahora os lo voy a contar. Empezamos pronto, pero bueno, como veis hay francés, hay alemán, ¿veis, no? Esta de Aucier Planets es entre 2 planetas. A través del zodiaco es británica. Luego aquí tenemos las soviéticas con Aelita, que tiene, agarraos, tenemos el libro en 1923 y la peli en 1924. Ya teníamos en 1920 la novela y la peli asociada. ¿De acuerdo? Como veis, no hemos inventado la rueda. Y aquí debajo tenéis los chinos. Marte era el país de los gatos. Y como veis, bueno, pues abajo también hay soviéticos, este es el ingeniero Meni, y la siguiente es Estrella Roja. Qué curioso, ¿no? Una novela soviética, se llama Estrella Roja, genial. Como veis, Himmelskibet, Viaje a Marte. Una danesa, película de 1918, que yo os aconsejo obviamente que os veáis porque os va a poner los pelos como escarpias. Si os gusta la estética steampunk, maravillosa. Viaje a Marte, un aventurero con un avión va hasta Marte, llega a Marte y en Marte vive una civilización, agarraos, pacífica y vegetariana. ¿Vale? Claro, ¿cuándo es esa película? 1918. ¿Qué estaba pasando en 1918? Pues cosas malas aquí. Con lo cual, pues vámonos a Marte, que encima son pacíficos y majetes. Y no comen carne. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, pues es el reflejo de la sociedad, de la época, cada cultura, porque Aelita, la reina de Marte, esa caña pero de la buena, porque un ingeniero soviético va a Marte
y resulta que la reina Elita está siendo mal aconsejada por uno de sus consejeros que quiere dar un golpe de Estado y convertirlo todo en una dictadura. Pero el ingeniero convence a la reina Elita para que dé un golpe de Estado social, es decir, una revolución social en Marte, y que se llame la Unión de Repúblicas Socialistas Marcianas. ¿Vale? Película maravillosa, cine mudo, pero vamos, increíble. Y luego, bueno, pues como veis, todas ellas reflejan la realidad. La princesa de Marte, que sería la versión anglosajona, no hace una revolución social. Es un señor que, como veis, protege a la princesa, muy machote, que es evidentemente un ex oficial confederado, que es espadachín, caballero, que claro, llega allí y resulta que la princesa está sufriendo y él la libera y es el héroe. Entonces, como veis, es estereotipo tras estereotipo. Pero como veis, Marte da muchísimo juego. Todo esto es el resultado de Lowell y sus canales. Como Marte se empieza a conocer como planeta, tenemos marcianos. Y los primeros marcianos empiezan a reflejar condiciones reales de Marte. Es decir, que no es que nos estemos yendo por las ramas, es que realmente estamos aplicando lo que conocemos de Marte. Estamos conociendo que Marte tiene una atmósfera muy poco densa, pues entonces nos hacen falta grandes pulmones para respirar. Sabemos que Marte tiene menos gravedad porque es más pequeño que la Tierra, por lo tanto somos más altos, los marcianos son más altos que los seres humanos. Como en Marte hay mucho polvo, tenemos un problema para respirar, entonces no tenemos muchos orificios grandes y están, ¿veis?, una trompa cerrada, y como el aire es menos denso, el sonido se transmite diferente, por lo tanto tenemos orejas diferentemente diseñadas para poder escuchar en Marte. Es decir, el reflejo de lo que pensamos que puede ser Marte, pero trasladado a seres inteligentes marcianos. Y ya cuando se nos va la pinza del todo, lo que pensamos es que Marte es un planeta mucho más evolucionado que la Tierra, y por lo tanto los marcianos son seres humanos llevados hacia adelante en la evolución. ¿Veis el tamaño craneal de los marcianos? ¿Vale? Esto lo escribe Hugo Gernsback. Hugo Gernsback era o es uno de los mayores escritores de ciencia ficción de la historia. Este señor escribió una obra de ciencia ficción que yo os diría que leyeseis, donde ya visionaba cosas como el radar, por ejemplo, o el horno microondas, por ejemplo. Por primera vez escrito, sin estar todavía inventado. Y lo puedes leer. Entonces, no era un señor que fuera un iletrado, pero como veis, la capacidad que tiene la idea de los marcianos atrae muchísimo. Y bueno, pues al final pues llegamos a un punto donde esto, junto con la obra que os digo que no lo he contado, pero que os lo digo ahora, que fue La Guerra de los Mundos, en 1898 la publica Wells. Esa obra es la primera obra en la que los marcianos son malos. Los marcianos vienen a atacarnos. Los marcianos son un peligro. La Guerra de los Mundos es el ataque de Marte a la Tierra. Todas las obras que os he contado ahí son viajes. Vamos, venimos, pero no hay malicia en Marte. Somos nosotros que vamos y hacemos allí cosas, pero no queremos nada y ellos no vienen aquí a hacernos nada. Es en 1898 donde da la puntilla. Y esa puntilla es la que hace que los marcianos sean malos desde ese minuto. Así que cada vez que hablamos de marcianos, los imaginamos verdes y hostiles. ¿De acuerdo? Verdes en el planeta rojo. Bueno. ¿Qué ocurre en 1965? Que se estalla la burbuja marciana. Por primera vez los seres humanos consiguen construir una misión espacial que sobrevuela Marte. La sobrevuela durante aproximadamente 17 minutos, ¿vale? El sobrevuelo dura 17 minutos y en esos 17 minutos va tomando fotos, y toma 21. Esas 21 fotos que veis aquí en pequeñito cubren un 3% de la superficie de Marte, solo un 3%, pero en ese 3% aparecen imágenes como esa donde se ve claramente dos cosas. Primero, no hay canales. Segundo, no hay marcianos. Lo repito, no hay canales, no hay marcianos. Se parece más a la Luna que a la Tierra. Con lo cual, lo que parece un grandísimo hito de la humanidad de conseguir ver Marte con nuestros propios ojos robóticos, se convierte en otro empujón. ¿Recordáis los empujones, el telescopio, un mundo nuevo? El empujón de la nave espacial que sobrevuela, un mundo nuevo otra vez, por descubrir. Porque esto no quita el interés de Marte, solamente nos quita que los marcianos no están. Al menos los que hemos imaginado hasta el momento.
Así que en ese momento, en 1965, arranca la nueva exploración de Marte. Y desde ese momento empezamos a conocer muchas más cosas de Marte ya cada vez mejor. Aquí os pongo un compendio para que lo recordéis. La distancia de Marte al Sol es mayor que la de la Tierra. Eso significa que el Sol luce menos en Marte. Se ve más pequeño también, ¿vale? Si vais a Marte y ponéis el dedo gordo, tapáis el Sol, pero lo tapáis a lo mejor con un dedo con el que en la Tierra lo tapáis menos, ¿vale? El disco del Sol es más pequeño en Marte porque está más lejos, se ve más pequeño. Así que llega menos radiación en conjunto, por lo tanto, tienes menos energía. La distancia entre la Tierra y Marte aquí no aparece. ¿Lo veis que no está? Si me preguntáis ahora a qué distancia estamos de Marte, lo tengo que calcular, porque no lo sé. Se están moviendo a ritmos diferentes. Entonces, no sabemos, lo puedo mirar ahora, que tengo en el móvil puesta la aplicación, pero en principio varía entre cuando están más cerca, o posición, 55 millones de kilómetros, o cuando están en conjunción, que están a 400 millones de kilómetros. El caso es que tengo que esperar a una posición determinada de los planetas para enviar misiones espaciales a Marte. También sé la duración del año. Por Kepler yo sé que el ritmo va diferente, pero también sé que cuanto más cerca del Sol, más rápido das la vuelta. Así que el año marciano es más largo, casi el doble del terrestre. El tamaño, en volumen, 6 veces. 6 Martes y un poquito entran en la Tierra. La masa, más pequeña, 1/10 parte. Eso significa que pesamos menos en Marte. Así que si yo cojo mi báscula favorita, la que pone mi peso de verdad, ya sabéis, ¿no? La que tenemos todos que pone el peso de verdad, vale. Pues si yo me peso en la Tierra y peso 100 kilos, si me voy a Marte con mi misma báscula favorita y me peso 38. Pero sigo siendo yo, no he encogido. Es decir, que Marte me atrae con menos fuerza, porque tiene menos masa. ¿Vale? Una clínica de adelgazamiento que lo único que consiste es que te llevo a Marte. Te pongo en Marte, te peso, mira, ¿ves? Ahora vuelves a la Tierra y vuelves a recuperar el peso. Así es efecto rebote, ¿no? Por un viaje planetario. Bueno, ¿eso puede significar que cuando vayamos a Marte va a pasar esto? ¿Va a pasar que vamos a saltar más? La respuesta es que sí, pero sin pasarse. Es decir, vamos a ser capaces de movernos mejor en Marte. Los seres humanos, si vamos a Marte, tendremos más fuerza en el sentido de que las cosas que llevemos desde la Tierra a Marte pesarán menos una vez en Marte. ¿De acuerdo? Nos pasó también en la Luna, que todavía es más pequeño que Marte, como habéis visto en la comparación, y la gravedad es 6 veces menos que en la Tierra. Con lo cual, en Marte peso 3 veces menos, en la Luna 6 veces menos. Los trajes que llevaban en las misiones Apolo, los astronautas pesaban unos 85 kilos. En la Luna les pesaban unos 15, 16 kilos. Eso significa que lo podían llevar perfectamente y se podía mover en la Luna. En la Tierra no podían llevarlos, no podían entrenarse con ellos porque pesaban demasiado. Por eso se entrenan en piscinas, ¿verdad? Porque ahí pesan menos, lo pueden llevar mejor. Así que se entrenan en piscinas y luego en la Luna se movían como podían. Muy bien, la temperatura media. Mirad lo que ocurre en Marte. La temperatura media es de 60 bajo cero. Hace frío en Marte, siempre, siempre hace frío en Marte. En Marte hace o frío, o mucho frío, o un frío que te cagas. No tienes término medio. O sea, no vas a estar en un día soleado seguramente, pero un día caluroso con calorcito, como que no. ¿Vale? En la Tierra, evidentemente, la temperatura media está por encima de cero y eso es lo que hace que el agua esté en estado líquido en la superficie también. En Marte, el problema que tenemos no solamente es la temperatura, sino la presión, ¿vale? La presión atmosférica es mucho menor. Además, es aproximadamente 1000 veces, 100 veces la presión, porque es 1000 veces menos denso. Fijaos esto, la atmósfera de Marte no es respirable para nosotros, no podemos respirar el aire marciano, pero eso no significa que no pueda haber vida en Marte, porque somos nosotros los que respiramos el aire, o los organismos aerobios que necesitan el oxígeno para hacer su metabolismo. Pero hay organismos que son anaerobios, es decir, que les da lo mismo que la atmósfera de la Tierra tenga oxígeno o no. Por lo tanto, pueden estar perfectamente en Marte, porque no necesitan el oxígeno. ¿De acuerdo? Es interesante también esto. Y este es el compendio global. Claro, quiero que os fijéis en esto de aquí con las dos órbitas. ¿Veis? Cuando queremos enviar una misión a Marte, lo que tenemos que hacer es que la posición relativa de los planetas sea tal que cuando lance la misión desde la Tierra a Marte,
realmente lo que voy a hacer es lanzarlo en una órbita solar. Pero va a ser muy elíptica y va a cortar la órbita de Marte. Va a cortar la órbita de Marte. Lo que tengo que hacer es enviarlo en el momento en el que cuando esta nave llegue a la órbita de Marte, Marte se haya desplazado y llegue también ahí. Eso se llama órbita de transferencia de Hohmann. La descubre Hohmann en 1925, un ingeniero alemán. Eso significa que con la menor cantidad de combustible que permite una impulsión desde la Tierra y un frenado en Marte, puedo llevar una nave de la Tierra a Marte. Ese tiempo suele estar entre 6 meses y medio y 9 meses. Eso es lo que me cuesta en tiempo llegar a Marte. Como veis, es absolutamente asequible. Por eso Marte es el planeta más explorado por la humanidad. ¿De acuerdo? Porque está muy cerca y podemos hacerlo. Este es el completo, el conjunto de todas las misiones que se han enviado a Marte. Comienzan arriba a la derecha con la Marsnik 1, 1960. En 1960 ya empiezan los soviéticos a enviar naves a Marte. ¿Veis que son línea punteada? La línea punteada es fracaso y la línea continua es éxito. Como veis, el comienzo es todo fracasos hasta la Mariner 4, la que sobrevuela Marte en 1965. A partir de ahí hay cal y arena, fracasos y éxitos. Y al final, las últimas ya son todas éxitos. ¿Las veis? Todas están llegando ya con éxito. Eso es maravilloso, porque cada 2 años se abre la ventana de lanzamiento a Marte y enviamos misiones que llegan todas a Marte, lo cual es genial. Este año teníamos ventana. Tendríamos que haber enviado la misión ExoMars de la ESA con Roscosmos. ¿Qué ha pasado? Pues que los rusos han tenido un momento de zozobra y a eso ha impedido que esa misión sea lanzada. Ha pasado la ventana, con lo cual tenemos un rover que podría haber buscado vida en Marte, ahora mismo todavía no llegando, pero podría haber llegado en Marte en unos meses, pues lo tenemos aquí, almacenado, muerto de risa, que seguramente no viaje finalmente, lo cual es una pena, ¿vale? Aquí tenéis una foto de familia, mirad qué guapos. Están todos. Lo que tenéis alrededor del planeta ha sido enviado para sobrevolarlo o orbitarlo, ¿vale? Y lo que tenéis en el disco ha aterrizado en Marte. Hemos conseguido ver todo el planeta, ¿vale? Incluso lo negro también es Marte, ¿vale? Entonces, no es un área 54 marciana. Entonces, fijaos, todo Marte se conoce mejor que la Tierra. Conocemos mejor Marte que la Tierra. Sabemos más de Marte topográficamente que de la Tierra, porque la Tierra tiene océanos y tiene fondos que no conocemos perfectamente. Dicho eso, 1672, Christian Huygens observa Marte, ve un casquete polar, que estáis viendo en el norte, ¿y cuál es esa zona oscura que ve Huygens? ¿La veis? Aquí. Esta. Esto es Syrtis Major. Esta mancha oscura la vio un señor con un anteojo hecho por él en Do It Yourself, un anteojo Do It Yourself hace 350 años. No me digáis que no mola. Ese tipo de cosas son las que son maravillosas de contar, porque gracias a ese tipo de impulsos, con los medios que tienes, puedes llegar a cosas tan maravillosas como esto, que podemos enseñar un planeta. Y lo tenemos un detalle increíble, ¿vale? Algo interesante que veis del planeta, aparte de su monte Olimpo, sus montes Tarsis, que son grandes volcanes, Valles Marineris, que es un cañón. ¿Por qué se llama Valles Marineris? Porque la primera nave que lo ve es la Mariner 9, Valle Marineris, ¿vale? Tenemos un cráter, Argyre Planitia, otro cráter gordo, Hellas Planitia. Se ve un poco, mucho cráter por abajo, poco cráter por arriba. Os lo voy a poner en falso color. A lo mejor se ve mejor así, ¿verdad? Es lo mismo, pero con un código de colores diferente. Lo azul está hundido y lo verde, amarillo, rojo, marrón y blanco está alto. ¿Veis la dicotomía marciana? El norte está hundido, azul, y el sur está levantado. Además, el sur levantado está lleno de cráteres, mientras que el norte no tiene. ¿Por qué no tiene cráteres? Puede ocurrir dos cosas. Porque tenía algo que lo protegía, por ejemplo, mar, un gran océano en el norte que impedía que se formaran los cráteres, o directamente el norte es un gran cráter, como Hellas Planitia, que cuando se produce un gran cráter borra a los pequeños. Así que cualquiera de las dos puede ser. Si es un mar,
tendríamos que determinar la línea de costa, que no parece muy clara. Una de las cosas interesantes de Marte también es que notáis que no tiene deriva continental, no tiene placas tectónicas, no tiene zonas de fractura de la corteza, no tiene dorsales que crean, no tiene zonas de subducción donde las capas se hunden y forman cordilleras, sino que lo que tenemos es cráteres y volcanes. Y algunas fracturas que no son debidas a fallas, parece, pueden ser simplemente fracturas de tipo volcánico. ¿Veis Monte Olimpo? ¿Veis Tarsis? 23 kilómetros, 18 de media. Aquí tenéis Alba Patera, que es el cráter, el tamaño de cráter más grande de todo el sistema solar. Estos son 600 kilómetros de tamaño. Eso, fijaos, lo sobrepasa mucho, ¿no? Y allá al fondo tenéis Elysium, también volcanes. Como veis, es una estructura bastante curiosa como planeta, ¿no? Al no tener tectónica, la corteza que vemos es vieja, no se ha renovado. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos zonas que son tremendamente antiguas delante de nosotros viéndola. Eso es increíble, porque aquí tenemos zonas rocosas que pueden tener más de 4.000 millones de años. Mientras que en la Tierra no hay ninguna, prácticamente no quedan. Unas poquitas en Australia, unas poquitas en Groenlandia, muy poquitas, en Canadá. Entonces, ¿qué nos dicen las rocas de Marte? ¿Cómo era el sistema solar hace 4.000 millones de años? ¿Vale? Y una de las cosas interesantes que nos dicen es que en esa época había posiblemente aquí agua, mucha. ¿Vale? Os enseño dónde hemos aterrizado en Marte. Estos son los lugares de aterrizaje. Esos son las misiones que han aterrizado con éxito o no en Marte. Vamos a decir que algunas han aterrizado a baja velocidad y otras han aterrizado demasiado rápido. ¿Vale? Utilizamos ese criterio. Esta es la primera. Mars 3 aterriza en 1971. Es el primer aterrizaje con éxito. ¿Por qué no se conoce mucho? Porque solo transmitió 20 segundos. Con lo cual se considera un fracaso porque no hizo las cosas que tenía que hacer, que era mandar datos de Marte. Solamente dijo, estoy aquí y se acabó. Las primeras con éxito son la Vikingo 1 y la Vikingo 2, que las dos llegan con una separación de pocos meses en 1976. Mars 3 es soviética, las Vikingo son americanas. ¿Vale? Entonces, fijaos, os voy a enseñar cómo son esas naves espaciales que hemos enviado a otro planeta. Esta es la nave Vikingo. Esta es una maqueta a tamaño real, para que os hagáis una idea del tamaño. 370 kilos. El señor que está ahí es Carl Sagan, que era el investigador principal de esa misión, ¿vale? Era un gran divulgador, pero sobre todo era científico. Esta misión fue la primera que aterriza con éxito en Marte a nivel científico. Tenía cosas interesantes, como por ejemplo, veis, unas patas fuertes, porque no sabíamos si Marte era duro o blando. Tenemos retrocohetes que están ahí, y estos retrocohetes, aquí, ¿los veis? Ahí. Esos son retrocohetes. Estos son los depósitos de combustible. Tenía dos, uno aquí y dos por el otro lado, que frenaban y se posaba con un gran golpe en el suelo. Los agujeritos que veis en los depósitos son cámaras. Una de ellas es la que hace esta foto histórica. La primera foto de Marte tomada desde Marte. Procesad eso. Hemos construido una cámara que hemos puesto en una sonda, que hemos puesto en un cohete, que lo hemos lanzado fuera de la Tierra, que lo hemos impulsado hacia Marte, que lo hemos frenado a la superficie de Marte, que le hemos dicho que se encienda, que le hemos dicho que tome una foto, que le hemos dicho que nos envíe la foto y la ponemos aquí. Eso es lo que es esto. Como veis, parece que es aquí, parece que es un parque, parece que lo tenemos ahí abajo. Esto es un truco, esto es fake. He puesto la cazoleta porque tengo una de repuesto y lo he hecho en el parque de mi casa. Pues no, es Marte. Y lo bueno de eso es que es muy parecido a la Tierra. Puede haber geólogos que digan, pues si es que te puedo decir hasta que esa roca es un... y este material es un... y puede ser de origen... y ya si me dices la edad, te digo lo que puede haber pasado allí. ¿Os dais cuenta por dónde voy? Esto es lo que es Marte para nosotros. Es un filón de información que nos hace pensar en la Tierra, pero en Marte. Entonces, bueno, pues empezamos a tener imágenes de Marte. Si en zona color ya son una pasada. El cielo de Marte no es azul, pero vamos a ver qué nos han hecho aquí. ¿Quién ha coloreado esto? ¿Qué versión de Photoshop me estás utilizando?
¿Cómo me da un color salmón del cielo de Marte? Pues es que el cielo de Marte es diferente al de la Tierra. El gas que está siendo iluminado por el Sol es diferente de la Tierra. Por lo tanto, el color tiene que ser diferente. ¿Cómo no? Si no tiene la misma composición que la atmósfera de la Tierra, no tiene el mismo color. ¿Por qué la atmósfera de la Tierra es azul? Pues por la composición de gases de la atmósfera, de la manera en la que difunden la luz del Sol. Pues los gases de la atmósfera de Marte difunden la luz del Sol como ellos quieren. Y lo que queda es este color tan bonito, ¿vale? Que encima, en los atardeceres, se pone azul. Con lo cual encima, para volverte loco, ¿no? Dios mío, la cámara la tengo rota. Porque estoy haciendo un atardecer marciano y me sale azul. ¿Qué me habéis hecho en esta cámara? Esta foto, 1996, nave Pathfinder, lleva el primer rover, robot autónomo, sin cable. Se ha ido de casa. Se ha hecho independiente el niño. Mirad en la zona de aterrizaje. Hemos aterrizado con airbags. ¿Lo veis? El sistema de aterrizaje, airbags. Así que aterrizamos en una zona plana, los airbags hacen que el rebote sea no catastrófico y cuando aquello se para, se desinflan los airbags, aquello se abre como pétalos y suelta su rover. Fijaos en las rocas. Un ojo geológicamente entrenado dirá, estas rocas no han sido creadas ahí. Esas rocas han sido arrastradas ahí. ¿Qué ha podido arrastrar esas rocas tan grandes desde donde se crearan hasta aquí? ¿Una fuerza descomunal que puede ser el viento marciano? No. Así que, ¿qué puede haber arrastrado las rocas hasta ahí? Agua o hielo, en plan glaciar. ¿Vale? Así que lo que tenemos ahí es una gran avenida. Este rover está desplazándose por una zona donde hubo una grandísima avenida de agua o de hielo y agua que arrastró un mogollón de rocas y las dejó ahí después. ¿De acuerdo? Este, por ejemplo, es el tamaño que tenía el rover. Eran 11 kilos. Era un demostrador. A partir de ese momento demostramos que nos podíamos mover autónomamente por Marte y las siguientes misiones eran con ruedas, pero mucho más grandes. Esta ya es Spirit y Opportunity en 2004. Tienen 170 kilos. Se envían las dos a la vez, con meses de separación. Un grandísimo éxito, grandísimo éxito. Una de ellas, Opportunity, ha batido el récord de distancia recorrida en otro planeta. Ha recorrido más de 43 kilómetros. Este tipo de rovers se desplazan por Marte, ¿lo veis? Y permiten ampliar la zona de exploración. Vikingo, nos posamos y empezamos a mirar y decimos, ¡oh, qué bonito! O esto es precioso, tengo un brazo, llego ahí y cojo un poco de tierra y ya está. Y ahí se acabó. Cuando tenemos ruedas, ya la cosa se pone muy interesante porque ya puedo ir hasta aquí, aquella roca me interesa, voy para acá, voy a tomar datos aquí, ¿entendéis? Así que a partir de ese momento, Marte se convierte en una zona mucho más accesible. Cuando queremos llegar al norte, para ver cómo son esos polos, pues mandamos la misión Fénix en 2008, con grandes paneles solares porque estamos en latitudes muy elevadas, con lo cual el Sol, sabéis que está más bajito, como le pasa a la Tierra, tenemos estaciones en Marte, entonces llevamos grandes paneles para tener energía. Mirad el suelo que se ve. Si yo os digo que es poligonal, ¿lo veis? Poligonal, que tiene como rayas. ¿Las veis? ¿Veis, no? Tiene como polígonos. Ese suelo en la Tierra sabemos que debajo tiene hielo. Se llama permafrost. Cuando vemos una estructura poligonal en la Tierra, en la superficie, sabemos que debajo hay hielo. Esta misión tenía una cazoleta con un brazo que hizo un poco así de escarbar y afloró hielo. Hielo de agua, que sublimó, no pasó por estado líquido. Con lo cual sabemos que en Marte hay grandísimos reservorios de hielo, incluso cerca de la superficie. Hielo de agua, ¿vale? Así que es una grandísima noticia para ese futuro de la exploración humana de Marte. Llegamos a 2012 y ya nos jugamos el lanzamiento de un rover de un tamaño considerable, 900 kilos. Tiene 3 metros de largo, 2,70 de ancho y 2,70 de alto. Es como un coche. Aterriza en un cráter. O sea, como en golf, un hoyo en uno. Aterrizamos en el cráter. Entonces, el cráter Gale tiene 153 kilómetros. Aterrizamos dentro y evitamos el pico del centro, porque el cráter, ¿veis? Que tiene un pico en todo el centro del cráter. Pues evitamos el pico y aterrizamos dentro del cráter. Increíble, ¿no? 2012, un bicho de 900 kilos. ¿Por qué vamos ahí? ¿Por qué es tan importante ir ahí? Por esto que veis aquí. Mirad las rocas. ¿Veis que son rocas estratificadas? Vale, pues estas rocas son feldespatos, es decir, arcillas. Las arcillas en la Tierra, ¿sabéis cómo se forman? Agua, el material se deposita y forma estratos.
el agua se evapora y nos quedan las rocas estratificadas. Cuando hacemos un taladro y podemos datar la edad de las rocas, sabemos que estas rocas tienen 3.500 millones de años, año arriba, año abajo. Es decir, este rover se está moviendo por una zona que hace 3.500 millones de años era un lago con agua. Y ahora estamos estudiándolo nosotros. En esa zona, con la presencia de agua, es lógico pensar que las condiciones eran como las de la Tierra hace 3.500 millones de años. ¿Sabéis lo que le pasó a la Tierra hace 3.500 millones de años? Que la vida estaba haciendo chup chup. Es decir, que era el momento en el que la vida parece que surge en la Tierra. Por lo tanto, Marte es un lugar donde tenemos rocas que nos hablan de los periodos en los que en la Tierra la vida estaba apareciendo, estaba abriéndose camino. Por lo tanto, entender lo que es Marte nos está ayudando a entender cómo fue la Tierra cuando aparece la vida en ella. Es decir, el origen de la vida en la Tierra puede encontrarse en lo que nos diga Marte. Porque Marte se ha quedado ahí. Es como si alguien se queda en el pasado y cuando tú quieres saber qué pasaba entonces tienes que echar mano de tu abuelo que te cuenta lo que pasaba. Porque no tienes ninguna foto, ningún nada, ningún registro de cómo era. Pues aquí pasa lo mismo. Marte es esa abuela que me está contando cómo era el momento en el que surge la vida en ese planeta que ha evolucionado y que ya no sabe cuál es su pasado, porque lo ha perdido. Esa es la importancia de Marte. De ahí lo del título de la charla y del libro. ¿Vale? Entonces, como veis, el avance tecnológico de la humanidad es increíble. Os he dicho que lo primero es lo que también se va a mantener. Es un punto rojo en el cielo. Pero mirad lo que ya somos capaces de hacer en ese punto rojo. Es poner robots gigantescos que son verdaderos laboratorios andantes, ¿no? Esto es lo que os decía de Curiosity y el cráter Gale. ¿Lo veis? El cráter Gale, y veis dónde ha aterrizado. ¿Veis que hemos evitado el pico central? Vale, pues lo que está encontrando el estudio de las rocas en el cráter Gale es saber cómo era Marte en la época antigua. Porque estas arcillas que estamos descubriendo ahora nos hablan de la época primigenia de Marte, que como veis se llama Noeico. ¿Sabéis de dónde viene Noeico? De Noé. ¿Por qué? Agua. Mucha. Así que Noeico. ¿De acuerdo? Como veis entonces, las rocas que vemos en Marte, ya sean arcillas, ya sean sulfatos o ya sean óxidos de hierro, que son las actuales, por eso se ve rojizo la superficie, nos hablan de qué ha ido pasando a nivel geológico. Evidentemente, las arcillas, ¿de qué me hablan? Agua. ¿De qué me hablan los sulfatos? Vulcanismo. Vulcanismo porque se emiten azufre que forma sulfatos. Y los óxidos férricos me hablan de un ambiente oxidante que oxida las rocas y las vuelve rojizas. ¿Os dais cuenta de cómo va cuadrando todo? Y cómo permite el estudio de Marte trazar la historia del planeta que a día de hoy, cuando se vuelve rojizo, paramos aquí el reloj. ¿Lo veis? Todo esto es Marte una y otra vez a lo largo del tiempo. Con lo cual, lo que estamos viendo de Marte es una foto fija del pasado. Por eso decimos que Marte es un planeta fósil, porque no ha evolucionado, no tiene una corteza que vaya cambiándose, no tiene tectónica de placas, no desaparece corteza y sale nueva. En la Tierra no tenemos eso. En la Tierra tenemos roca nueva. Mirad La Palma. Roca nuevita, nuevita, nuevita. Para encontrar rocas antiguas en la Tierra hay que buscarlas muchísimo, porque no las hay. Y esas rocas antiguas de la Tierra son las que, como las de Marte, nos hablarían de ese pasado donde pudo haber aparecido la vida. Esa es la importancia. ¿Veis que lo vuelvo a repetir? Para que no se os olvide. Lo del agua en Marte. ¿Por qué hablo del agua en Marte si parece que no está tan claro? Pues mirad, esto es una imagen de un cráter, zona de pendiente, claramente, y mirad estas escorrentías. Si esto lo veis en la Tierra, ¿a qué pensáis que ha pasado agua por ahí? Ha corrido agua y se ahueca el material y se hunde. Pues lo que pensamos que ha pasado ahí es que en el subsuelo ese hielo puede estar semifluido, porque puede tener sales disueltas. Entonces se vuelve como una salmuera. Y en una zona de pendiente, la salmuera se desplaza, aunque sea viscosa, pero cae. Aunque sea despacio, tiene tiempo, pero cae y ahueca. Por lo tanto, pensamos que a día de hoy hay zonas en Marte donde el agua, que sabemos que está congelada en su mayoría, puede tener condiciones donde puede ser semifluida. Y en ellas es donde podríamos
si pudiéramos llegar, estudiar qué está pasando ahí. Claro, como es una zona de pendiente, no es una zona donde yo llevaría una nave, lógicamente, porque aterrizar ahí es muy peligroso. Pero seres humanos que puedan ir a Marte en el futuro, irían ahí sin duda y cogerían muestras de ahí. ¿De acuerdo? Yo lo haría. ¿Vale? Mirad las zonas que se ven en Marte. ¿Veis un curso fluvial seco? Esto es un antiguo río de Marte. Ahora ya no está el agua, pero las marcas de que estuvo están claras. Y mirad esta otra. Esta otra es donde ha aterrizado Perseverance el año pasado. Es un clarísimo delta fluvial, seco ya. El río, el agua, ha desembocado aquí, ha arrastrado material y lo ha acumulado ahí. Esa zona es un montón de material acumulado con el agua, por lo tanto ahí hay un montón de restos de información de cómo era el entorno cuando el agua estaba ahí fluyendo. Por eso hemos ido ahí, ¿de acuerdo? La capacidad tecnológica la tenemos y el interés está claro. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que sabemos que Marte tuvo agua en el pasado. Lo que no sabemos es cómo fue la desaparición del agua de estado líquido y el pasar de ese planeta mucho más húmedo y más templado de lo que es actualmente al planeta árido, frío y seco que tenemos ahora. No sabemos cuánto tiempo estuvo el agua presente, no sabemos cuánto fue de rápida la desaparición. Lo que sabemos es que ahora tenemos un planeta completamente seco en cuanto al agua, no está líquida, y desde luego las condiciones están mucho más hacia el lado de no vida. Pensamos que pudo haber sido la desaparición del campo magnético global, ¿vale? Eso si queréis os lo cuento luego, pero en principio hay algunos modelos que no me hablan de esa posible pérdida del campo magnético global. El metano es otro de los grandes enigmas de Marte, porque el metano se está descubriendo en la superficie, Curiosity lo está descubriendo, Curiosity va por el cráter Gale. Entonces tiene un aparato que coge el aire, como si hiciéramos así, coge el aire, y entonces lo analizo. Bueno, pues cuando hace eso Curiosity, en algunos momentos ha encontrado metano, ha olido metano, pero las naves que están en órbita, que son muy sensibles al metano, no lo descubren. Así que este dice, huelo metano, y estos dicen, pues yo aquí no huelo nada. ¿Entendéis? Es como si tú estás en casa y dices, huelo el gas, y un señor que va a 2 manzanas dice, pues yo no huelo gas. Pero el señor que está por ahí tiene mucha más sensibilidad. Entonces hay una controversia muy grande, porque, claro, si no captas el gas en la atmósfera, es que no se acumula. Por lo tanto, es que no está saliendo tanto. O si está saliendo, se está destruyendo. Así que lo que está pasando es que tenemos que determinar qué está pasando realmente con el metano. Si se está acumulando, si no se está acumulando, porque se está destruyendo. ¿Qué fenómeno, qué proceso lo destruye? Pero la presencia de metano es interesante porque el metano en la atmósfera de la Tierra, ¿sabéis qué es? Orgánico, de origen biológico. Sabéis que el metano de la atmósfera lo producen las bacterias que viven en los aparatos digestivos de los rumiantes. Los rumiantes son capaces de digerir porque tienen esas bacterias metanógenas. Entonces es posible que el metano que se está escapando en el suelo del cráter Gale sea un metano de origen biológico o que sea un metano de origen geológico por un proceso que tiene que ver con la presencia de agua líquida. Sea uno o sea otro, es interesante. Por lo tanto, querríamos saber qué está pasando con el metano. Hasta que no tengamos más datos de ese metano en superficie, no tenemos datos suficientes para poder determinar su origen. Primero determinemos su presencia sin género de dudas. Esta misión llega a Marte en 2018, InSight. Lleva un sismógrafo que coloca en el suelo y le coloca la caperuza blanca. El sismógrafo no puede vibrar por el aire porque daría un falso positivo. Entonces lo ponemos con caperuza y lo tenemos listo para medir terremotos. Hemos medido más de 1.500 terremotos en Marte. De esos 1.500, unos 50 han sido de alta intensidad, de más de 4,5 de intensidad. Y cuando se ha determinado el origen, de dónde venían, se ha determinado que venían de la fosa Cerberus. Os pongo una foto a más alta resolución de esa fosa. ¿Veis las grietas? Pues pensamos que esas grietas, esa zona, es una zona sísmica por vulcanismo. ¿De acuerdo? Por cuestiones de vulcanismo, no por tectónica, no por zonas de fricción ni de subducción. Por lo tanto, en principio vemos que Marte está suficientemente activo todavía y nos hace albergar alguna esperanza respecto a la posibilidad de que el núcleo no esté tan muerto como parece.
Pero en principio tenemos que seguir investigando porque tenemos pocos datos. Esto no significa que no podamos seguir investigando porque, mirad, InSight se ha parado porque se ha llenado de polvo los paneles solares. No puede recargar la batería. Lo que os he enseñado en la primera foto era el primer selfie. Este es el último selfie que se ha hecho. Ya está parada. Pero tiene datos para seguir trabajando durante muchos años, porque esos datos recopilados hay que analizarlos. Eso me da pie a deciros una cosa, que la digo siempre y que la voy a repetir hoy. Y es que este tipo de aparatos están muy bien, pero estos aparatos no hacen la ciencia. La ciencia la hacen personas. Por lo tanto, necesitamos científicos para hacer ciencia, no los mejores aparatos. ¿Recordáis Huygens? Necesitamos cerebros, no aparatos. También aparatos, porque hacen falta datos cada vez mejores. Pero hacen falta científicos, porque sin científicos no hay ciencia. Sin ciencia no hay futuro. Sin científicos no hay ciencia. Y sin pasta tampoco. Así que científicos y pasta son necesarios para que cosas como esta puedan darnos datos que nos hagan pensar que podemos saber si la vida pudo existir en Marte en algún momento del pasado, por ejemplo. Estos son resultados de InSight. Algunos terremotos eran suficientemente breves para no ser terremotos. Me explico. No era un seísmo, era una vibración, porque era muy breve. Entonces se pensó, si es una vibración breve, que no es provocado por vulcanismo, ¿por qué puede ser provocado? Por un impacto de un meteorito. Entonces, lo que hicieron los investigadores fue, vamos a trazar de dónde viene el terremoto y vamos a hacer que los orbitadores que están tomando fotos todos los días de Marte nos digan en esa zona qué está pasando. Y gracias a eso se han descubierto impactos de meteoritos que antes no estaban. Es decir, que la vibración del sismógrafo es tan sensible que es capaz de detectar impactos de meteoritos en Marte. ¿Vale? Y se han encontrado, lo cual es increíble, ¿verdad? Los datos nos permiten hacer eso. Y esto es lo que os cuento de la invasión de Marte. Ocurrió el año pasado. El año pasado llegaban a Marte las misiones que se enviaron el año anterior. Llegaron las tres. Los Emiratos Árabes Unidos, los chinos y los americanos de la NASA. Hope, Emiratos Árabes Unidos, un orbitador. Tianwen 1, los chinos llegaron con un orbitador, un rover y una plataforma. Y los americanos llegaron con Perseverance, que es el robot más avanzado que ha construido la humanidad para exploración espacial, para exploración planetaria. Este es Zhurong, el rover chino. El selfie de los chinos es diferente de los americanos. Los americanos llevan un brazo robótico con cámara, que estira el brazo y se hace una foto. Los chinos son más artesanales. Llevan una cámara web o una cámara, la sueltan en el suelo, se van para atrás y que les tire la foto, como veis ahí. ¿De acuerdo? Esto es muy instagramer, ¿verdad? De poner la cámara así como en plan. Y si ya hubiera agua, ya sería genial, ¿no? Porque ya con el reflejo y tal. Pero bueno, como no hay agua en Marte líquida, pues no hemos podido hacerla así. Vale, ese es Zhurong. Y encima mirando la cámara, que eso ya mola. La nave Perseverance es, como veis, una nave de 1000 kilos que aterriza en Marte. Vale, siempre hemos visto esos aterrizajes simulados, ¿verdad? Si los habéis visto, hay simulaciones 3D. Os lo voy a poner en directo. We are starting the straighten up and fly right maneuver, where the spacecraft will jettison the entry balance masses in preparation for parachute deploy and to roll over to give the radar a better look at the ground. Ya, porque cuando se produjo el aterrizaje, la nave estaba, Marte estaba a 300 millones de kilómetros de la Tierra. Navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration que el sistema va automático. No vamos nosotros controlando lo que tiene que hacer, sino que lo hace autónomo el sistema. Así que tiene que hacer todo por sí mismo. Lo primero es un frenado aerodinámico. Llegamos a Marte a 22.000 kilómetros y frenamos contra la atmósfera. El escudo térmico frena. Cuando ya hemos llegado a una velocidad, sacamos un paracaídas y en ese momento quitamos el escudo térmico. ¿Lo habéis visto salir? Porque le quitamos peso para que frene todavía más. Encima, al quitarle la caperuza, las cámaras empiezan a funcionar. Como veis, el escudo térmico va a toda pastilla y nosotros vamos frenando. El sistema de navegación autónomo empieza a tomar imágenes de Marte y las compara con las que tiene en memoria para empezar a, como veis, cambiar ligeramente la trayectoria, evitando las zonas que veis ahí arriba, que son zonas escarpadas. En esas zonas escarpadas no podemos aterrizar con seguridad. Tenemos que ir a zonas planas. Como veis entonces vamos desviándonos hacia las zonas planas. Ahora estamos frenando de manera aerodinámica con el paracaídas. Cuando lleguemos a una velocidad determinada, el paracaídas se desprende y se queda solamente la plataforma con el rover dentro.
Y esa plataforma tiene retrocohetes, cohetes que te frenan, ¿vale? Que te van sujetando. Cuando se produzca eso, veréis que la trayectoria varía bruscamente, porque es que se separa. Eso lo veréis ahora. Veis que hace como un salto, ¡pum!, muy grande. Entonces, en ese momento, veréis aquí abajo en el esquema que nos hemos desprendido del paracaídas. Todo esto es la imagen real en tiempo real. Son 7 minutos que se llaman 7 minutos del terror. Ahí se ha producido, ¿lo veis? Aquí nos hemos separado. En este momento, el sistema es mucho más autónomo. Tenemos una plataforma con retrocohetes y el rover dentro. En ese momento ya podemos, como veis, desviar mucho mejor. ¿Lo veis que vamos ya hacia zona plana, claramente? Y ahí ya empezamos a descender de manera vertical, hasta que llegamos a los 20 metros. En 20 metros se para y descuelga el rover. Y aquí lo vais a ver. Se levanta polvo cuando se queda parado ahí. Ahí estamos a unos 20 metros del suelo. Y veis aquí, arriba, la plataforma con los retrocohetes y abajo el rover descolgándose. La plataforma con los cohetes arriba y el rover que se descuelga. Cuando las ruedas tocan el suelo marciano, los cables se rompen con estallidos de cargas explosivas y la plataforma con los cohetes encendidos sin el lastre sale volando. ¿Lo veis con los cables? Y eso significa que hemos aterrizado en Marte. El rover está apoyado y la plataforma se ha ido lejos. Es la primera vez que vemos un aterrizaje en otro planeta con éxito. Y es una imagen real, no tiene efectos especiales. Pero cada una de las cosas que vemos ahí es un efecto especial en sí mismo, ¿vale? Hemos aterrizado en Marte. Bueno, pues esa nave que ha aterrizado en Marte ha llevado 2 grandes proyectos, ¿vale? Muchos más, pero en principio os cuento solo 2. El primero es este de aquí, el Niño. Es el primer ingenio volador que hemos llevado a otro planeta. Se llama Ingenuity y es un dron. Es un dron que pesa 1 kilo, que tiene unas 2 palas dobles de 1,20 de tamaño. Para conseguir volar en la atmósfera de Marte, que es más tenue, menos densa que la Tierra, tiene que girar más rápido. En la Tierra giraría a 500 revoluciones por minuto. En Marte tiene que girar 5 veces más rápido, a 2500. Nos ponemos en Marte, nos separamos un poco con el rover y ahí lo tenemos apoyado. Aquí vais a ver de nuevo una película, de nuevo primicia, de nuevo sin efectos especiales, del primer vuelo de una nave espacial, de una nave voladora humana en otro planeta. La película de antes y esta son históricas. Son como los pasos de Armstrong en la Luna. ¿Vale? O cuando rompieron el muro de Berlín. Pues igual. Esto es histórico. Hemos conseguido volar en otro planeta. Es increíble. Subió 3 metros, giró 90 grados y descendió. A día de hoy lleva 25 vuelos. Estaban programados 6. Funciona tan bien que lleva 23. Tiempo total de vuelo, tiempo total en el aire marciano, una hora y 10 minutos aproximadamente. Y sigue funcionando. Le han dejado parado porque el rover tiene que estar cerca, pero es que el rover tiene que hacer otras cosas. Con lo cual, claro, la gente del dron está diciendo vamos a seguir volando y los otros dicen quédate ahí un poquitito que tengo que seguir haciendo cosas. ¿Qué cosas tiene que hacer este rover? Pues una de las cosas más importantes es esto, tomar muestras de Marte. Está tomando muestras de Marte que, agarraos bien, van a venir a la Tierra. Las vamos a traer a la Tierra. Es decir, esos tubitos de roca marciana, que tienen un tamaño no demasiado grande, van a estar en la Tierra en el futuro. Las vamos a traer con esta misión. Es decir, que nuestro rover forma parte de una misión más grande que se llama Retorno de Muestras de Marte. La primera misión tomará las muestras en tubos. La segunda misión llegará a Marte con una plataforma, con un rover que recogerá las muestras y con un cohete que las lanzará hacia la Tierra. Y la tercera misión recogerá las muestras y las traerá finalmente a la Tierra. Si todo va bien, esas muestras marcianas estarán en la Tierra en 2031. 2031. Así que, por ejemplo, tú, que tienes una edad ahí, que puedes en esa época estar ahí, ¿qué estudio, qué hago, qué tal? Pues puedes decir, lo mismo me voy a dedicar a, ¿no?, a estudiar Marte. A nosotros nos pilla mayores, ¿no? Un poquillo mayores. Lo vamos a ver, pero no nos va a tocar currar. Pero en principio, como veis, es absolutamente increíble que pensemos que podemos tener rocas marcianas
de las que se pueden estudiar bien, porque rocas marcianas tenemos, pero claro, son de las que han venido en plan meteorito, que sabéis que no las han tratado muy bien en el viaje, ¿vale? Entonces, bueno, pues en principio estas son muestras prístinas de Marte. ¿Y habéis visto dónde está Perseverance? En un delta fluvial. ¿Y dónde está tomando las rocas? Es decir, en una zona donde hubo agua y donde la cosa está ahí on fire. Ahí tiene que haber mandanga de la buena, ¿no? Digo yo. Muy bien, esto es el preámbulo de... Y claro, ayer pues han hecho que esta diapositiva se ponga muy bien, porque ayer se lanzó la primera de las misiones Artemis. Entonces, realmente, ahora mismo, el plan que tiene la humanidad es ir a Marte, lo que se llama, como veis allí, humanos en la superficie marciana, la exploración humana de Marte. Lo que vamos a hacer es pasar por la Luna. El primer proyecto puente para llegar a Marte es el proyecto Artemisa, que ha arrancado ayer con éxito finalmente. El proyecto Artemisa va a poner en la Luna, primero, una estación orbital de Gateway y después una base lunar permanente. De esa manera vamos a tener seres humanos en la Luna de manera continua, como tenemos la ISS, y el Gateway va a ser el puerto de montaje de los ingenios que lanzaremos hacia Marte. Es decir, que en órbita lunar será más sencillo ensamblar los ingenios voladores que lancemos hacia Marte. El impulso que tendremos que darle desde la Luna será infinitamente menor que el que tenemos que hacer desde la Tierra, como habéis visto. Entonces, esa cuestión es muy interesante, porque si todo va bien, Artemis 1 salió ayer, va a estar unos 25 días de misión, se va a probar el sistema que vamos a tener de estar en la Luna, esa órbita del Gateway se va a probar el módulo Orión, que es el módulo de donde van a estar los seres humanos, y el programa prevé que en 2025 haya seres humanos en la Luna. En 2025 está prevista el envío de una pareja, ¿no? Hombre-mujer, a la Luna. Eso haría que la previsión de llegar a Marte con seres humanos esté antes de la mitad del siglo, en la década de los 40. Si todo va bien, 2025 tendremos seres humanos en la Luna y en 2040, entre 2040 y 2050, podemos ver llegar a seres humanos a la Luna. Lo cual es muy interesante. Así que, si tengo que terminar en la charla hablándoos del enigma de la vida, lo que está claro es que la evolución de los marcianos lleva o termina por llevarnos a los seres humanos y que realmente nosotros vamos a tener que ser los que lleguemos a Marte y podamos terminar de desentrañar ese posible enigma de que si la vida surge en unas determinadas condiciones en este planeta, quizá en el planeta rojo tengamos las respuestas de cómo pudo haber pasado en la Tierra. Y con eso termino. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, a mí me has dejado alucinando, o sea, porque de verdad es un milagro. O sea, es un verdadero milagro que el ser humano, esto lo que decías tú, que las máquinas están para que hagamos, que las ideas que las tenemos nosotros, a Dios gracias, todavía nos necesiten. Tengo entendido que en España hay un sitio que es muy parecido a Marte, que son en Huelva, las minas de Río Tinto, y que se ha descubierto vida en un medio tan ferroso que es, y entonces, ¿qué se está sacando y qué se está viendo de eso y qué puede aportar a todo este tipo de esto? Algo que lo tenemos aquí tan cerquita, ¿no? Gracias. Pues muchas gracias por la pregunta y por los elogios. Río Tinto es un lugar en la Tierra que se asemeja mucho a Marte. Tenemos la inmensa suerte de tener en España ese sitio, que es un entorno, lo llamamos análogos terrestres. Todos los lugares en la Tierra que tienen unas condiciones, que tienen analogías fuera de la Tierra, se llaman análogos terrestres de otros lugares. En la Tierra tenemos análogos terrestres de Marte, que son, por ejemplo, Río Tinto, o son, por ejemplo, Atacama, en Chile, que es un desierto que prácticamente no llueve nunca, que es muy árido y que tiene algunas condiciones que nos hacen
pensar en Marte. En Río Tinto en concreto hemos encontrado minerales, rocas que hemos visto después en Marte. Y lo interesante de Río Tinto es que, como es un entorno en la Tierra, es un entorno vivo. Así que tenemos la cuestión siguiente, es, cuando yo voy a un análogo terrestre y encuentro vida en él, ¿puedo establecer la analogía de que esos organismos podrían estar en ese entorno? Claramente sí. En eso trabaja, por ejemplo, la astrobiología, en extremófilos. Esos organismos extremófilos son aquellos organismos que te dan pautas biológicas para que tú puedas buscar en ese planeta. Si tú quieres saber cómo podría ser la vida presente en un entorno del que tienes un análogo en la Tierra, las pautas de vida en la Tierra te pueden dar cómo buscar eso en Marte. Entonces es muy interesante. ¿Qué ocurre? Pues que Río Tinto es un entorno natural donde hay vida, pero es en un planeta que está vivo. La Tierra es un planeta vivo entero. Llevamos más de 3.700, 3.800 millones de años con vida en la Tierra. Eso ha hecho que el comienzo de la vida en la Tierra fuera puntual, en algún sitio surgió la vida, pero esa vida ha tenido miles de millones de años para diversificarse, evolucionar y colonizar o conquistar todos los entornos, desde los más hostiles a los menos hostiles, que en el fondo son medios para conquistar. La vida ha conquistado todos esos entornos, con lo cual nos ha demostrado que es un fenómeno adaptativo y robusto y que es capaz de buscar la solución a los problemas de adaptación. ¿Qué ocurre? Que no sabemos si Marte realmente tuvo ese tiempo para poder evolucionar tanto la vida. Pensamos que lo que le pasó al planeta cuando tenía agua a cuando dejó de tenerla fue demasiado rápido en el tiempo y no permitió que, caso de haber aparecido la vida cuando estaba posiblemente allí, pueda evolucionar a buscar soluciones para seguir estando. Entonces, bueno, pues, ¿qué hacemos con lo que vemos en Río Tinto? Crear pautas de cómo deberíamos buscar rastros biológicos o rastros de presencia biológica en esas rocas cuando estudiamos esas rocas en Marte. Eso seguramente es lo que haremos si las muestras que vienen de Marte pueden ser comparativamente parecidas a las de, por ejemplo, Río Tinto. Pero evidentemente, claro, lo utilizamos como guía. ¿Vale? ¿Ninguna? ¿Ha quedado todo tan claro? Hay una obvia. No sé, no. Sí. No, ¿sí? Sí, estoy, sí. Vale, no, igual es un poco tonta la pregunta, ¿eh? Ninguna es tonta. Igual sí. En 2025 has dicho que probablemente, si va todo bien, va a haber 2 personas que van a llegar a Marte y van a estar allí. A la Luna. Ay, a la Luna, perdona, sí, a la Luna. Vale, entonces, esas 2 personas que van a llegar ahí, van a estar allí un día, un año, 10 años, hasta que se mueran, hasta que les sustituyan. ¿Cómo funciona eso? Bueno, has visto que he hecho una comparación con la ISS, ¿verdad? La ISS es la Estación Orbital Terrestre, ¿no? La Estación Espacial Internacional. Vale, generalmente los astronautas cuando van a esos entornos que son tan complicados van periodos de tiempo. No suelen ir grandes periodos de tiempo porque las condiciones son bastante a nivel físico exigentes. Entonces, la previsión de las visitas de los seres humanos a la Luna será siempre con plazos. Los primeros seres humanos que vayan a la Luna irán a estar allí, a demostrar que estamos, a estar un poco de tiempo haciendo cosas, pero no van a estar mucho tiempo. Y los primeros seguramente no mucho tiempo para no arriesgar. Lo que pasa es que sí que se plantea que haya, vamos a decir, colonias humanas en la Luna, no, pero gente que tenga que estar trabajando como en la ISS, sí. Entonces, ponte en la idea de que sean periodos que puedan estar en torno a las semanas como mucho. No creo que lleguen a más, por cuestiones obvias. Pero la idea es que los primeros, por ejemplo, pues no van a llegar como los astronautas norteamericanos en los años 60 que llegaron a la Luna. Por ejemplo, Armstrong y Aldrin en la Luna estuvieron 20 minutos. No estuvieron más. Entonces, claro, pero era peligroso, porque es que salieron a la Luna, pusieron la bandera, los que le mandaron que pusieran 4 cosas por allí y tiraron para casa. Estos no, estos van a llegar a un habitáculo preparado ya. Es decir, que las misiones previas van a crear condiciones de habitabilidad al menos seguras para los seres humanos que vayan, porque la idea es que tengamos allí bases, vamos a decir, continuas, ¿no? Entonces, yo te diría que la primera previsión no lo he leído todavía, pero te diría que en torno como mucho a días, no más. Luego ya se prevé
que en el futuro haya una cosa sistemática como ya pasa en la ISS, ¿no? Que puedas estar incluso meses porque puedas aguantar. Piensa que la cosa que le pasa en el cuerpo, que pierdes la capacidad, la masa ósea porque estás en ingravidez, ese tipo de cosas que te ocurren cuando estás en una situación un poco complicada a nivel de movimiento, en la Luna desaparece, porque en la Luna ya tienes gravedad, aunque sea menos. Entonces tu cuerpo se recupera. Estar en la Luna al menos hace que esa pérdida de masa ósea no sea tan rápida, se detenga un poco, pero tienes que jugar con eso, ¿vale? Como veis, la pregunta no es tonta. Es muy pertinente. ¿Otra pregunta? No, sí, no, no. A ver, bueno, yo quería saber si las imágenes que hemos visto de la llegada del Perseverance a Marte y la que has dicho que era una primicia, lo del dron que anda por ahí, ¿eso está en Internet? ¿Se puede ver? Sí. Se puede ver, ¿no? Sí, sí, claro. Vale. Para decirle a mi hermano que no como son venir. De NASA, sí. Ya sabes que esas son públicas absolutamente. Vale, lo puede ver. Vale. Eso es. Ah, sí, es que mi hermano no ha podido venir, que tenía fiebre y... Eso es. Si pones Perseverance Landing, te sale directamente. Y si lo... Y luego sí. en la web, vale, muy bien. Muy bien, gracias. Nada. Es verdad, Idoia. Había otra pregunta por aquí delante. Hola, gracias por la charla. No sé si alguna vez te has planteado cómo puede ser esta historia dentro de 500 años. No sé si nos puedes... Yo pienso que va a ser así, que Marte va a ser una distopía lo que hay allí, va a ser allí gente viviendo feliz. ¿Te has planteado alguna vez cómo puede ser? Claro, me estás tocando ahí, me has tocado donde me alegra que me hagas esa pregunta. Claro, has visto que la ciencia ficción la pongo porque me gusta mucho la ciencia ficción. Yo te diría una cosa, mira. Imagínate, vamos a hacer una visión hacia atrás. Entonces, haz una visión hacia atrás 1000 años. Vamos a ponernos 1000 años atrás, ¿vale? 1022. Vamos a imaginar cómo era esto en 1022. ¿Cómo era la humanidad en 1022? ¿Qué hacíamos? ¿Cómo nos desplazábamos? A pie. Los que tenían pasta, a caballo. ¿Cuál era nuestro horizonte de conocimiento? La localidad, la región, el país, el continente, el planeta. Pensadlo. ¿Qué capacidad tecnológica teníamos? ¿Cómo mirábamos el cielo? ¿Cómo veíamos los planetas? En el 1022. ¿Vale? Entonces ahora vamos a hacer no la distopía, vamos a hacer la utopía. 3022. Buah. Esa es la respuesta. Buah. Porque a nivel tecnológico estamos avanzando a un ritmo muy, muy bueno. No sé si exponencial directamente, pero muy bueno. Entonces, en siglos puede ser la cosa increíble, pero es que en milenios es inalcanzable para nuestra imaginación. O dicho de otra manera, que es lo que tú estabas preguntando, es que cualquier cosa que te imagines puede ser posible. Porque llegar a Marte en 6 meses es ahora, pero lo mismo desarrollamos unos materiales que permiten proteger a los seres humanos de la radiación que nos hace mal y sistemas de impulsión que permiten llegar a Marte en un tiempo determinado sin que tengas que esperar que la posición de los planetas sea la adecuada porque vas directo tal, unos sistemas impulsiones hechos de una tecnología nueva, basado en nano o en fusión o en lo que sea, y ya está, y ya lo tienes liado. Entonces, realmente la capacidad tecnológica del ser humano hace que ahora mismo la ciencia ficción sea increíble, porque puedes imaginar cosas pues increíbles directamente. ¿Has oído hablar de los niveles de civilización? Hay por ahí una escala de avance de civilización, que ahora mismo no recuerdo si es de Kardashev, se llama escala de Kardashev. Entonces, la escala de Kardashev es 3, 1, 2, 3. La escala 1 es una civilización que es capaz de dominar los recursos naturales del planeta. A nosotros nos falta, estamos en 0,7, casi con 8. ¿Por qué? Porque nos falta el núcleo de la Tierra. Si nosotros llegamos a acceder a la energía interna de la Tierra y dominarla quiero decir utilizarla, estamos en nivel 1. ¿Sabes cuál es el nivel 2? Es la estrella del sistema planetario. O sea, ser capaces de controlar, de obtener beneficio
en nuestro favor de la energía que está generando la estrella de nuestro sistema planetario. ¿Y el nivel 3? ¿Cuál piensas que es? La galaxia, Star Wars. La galaxia es mía. Es decir, el agujero negro supermasivo del núcleo galáctico que sea tu proporcionador de energía. Entonces eso, ves que es absolutamente inimaginable, pero ¿por qué no posible, no? Así que en principio, si yo te dijera, Marte puede ser un barrio de la humanidad en el futuro, pues sí. No será la humanidad, porque en el momento que nosotros estemos en Marte, evolucionaríamos diferente porque es otro planeta. Nosotros estamos diseñados para vivir en la Tierra. Somos organismos terrícolas. En Marte la gravedad es diferente, con lo cual nuestra fisiología cambiaría. No llegaría al punto de las orejas y los tal, pero cambia, porque lógicamente cambiaría. Entonces, generaciones de seres humanos en Marte serían diferentes a los humanos terrícolas. ¿Entendéis? Entonces serían pues marcianos implantados, que no podrían venir a la Tierra de visita porque sus huesos serían quebradizos, porque no tendrían la capacidad de aguantar la gravedad de la Tierra, o tendrían que tener un periodo de adaptación, no sé, curioso. Pero ves que da mucho juego, ¿eh? Bueno, otra pregunta, pero que sea rápida porque... ¿Cuál fue el momento? Has dicho que cuando Orson Welles, a mí es que me recuerda la de Orson Welles. Orson Welles es en el 38. Sí, en el 38, pero Welles fue antes. Sí. ¿Cuál fue el esto político para que de repente los marcianos fuesen malísimos? O sea, antes eran nuestros amigos, no sé qué, me llama mucho la atención, porque no sabía que antes eran buenísimos y todo, no sé qué. Digamos que el acercamiento al marciano, gracias por la pregunta, el acercamiento al marciano es un acercamiento curioso. O sea, las primeras pelis de Marte son películas curiosas, porque el planeta es curioso. Quiero decir, es llamativo, te plantea cuestiones curiosas. Claro, en algunos casos tú pones tu sociedad allí. Pues yo que sé, Elita es la revolución bolchevique, el John Carter es el héroe caballeroso y tal. Pero realmente es como muy... Estela, que estaba puesto ahí, que era de Flammarion, era un enamoramiento de un terrícola y una marciana. Qué bonito, ¿no? No había poliamor, pero había planeta ahí. Entonces, era como muy naif. Claro, en 1898 Wells hace una vuelta de tuerca. Entonces él lo que imagina es directamente un Marte hostil. Lo imagina pues porque le da... También había un poco caldo de cultivo. Quiero decir que Wells es el que termina por cristalizar una idea. La idea de Schiaparelli de los canales las deja ahí, la deja y esconde la mano. Lowell entra, o sea, muerde el anzuelo y lo traga. Y claro, tiene fuerza. Entonces, en ese caldo, porque Percival Lowell empieza a hacer mapas de Marte en 1895, ¿vale? En la exposición de 1895. Entonces, empieza relativamente pronto, pero sigue la estela de Schiaparelli, que ya, o sea, Schiaparelli empieza en el 77, 79, 81, y en cambio Lowell entra como un poquito después. Construye el observatorio, el tiempo que le lleva el observatorio, y se pone a saco. Y ya empieza a publicar libros, escribe 3 libros en 5 años. Marte y sus canales, La vida en Marte y Marte como la cuna de la vida. 3 libros, a lo bestia, Marte y la cuna de la vida, o sea, toma. Entonces, ¿qué ocurre? Que hace un cultivo, un caldo ahí, que Wells lo que hace es lo recoge, le da una vuelta y lo pone en plan que esto es un pastel. Y eso es lo que hace. Y esa idea es la que cala verdaderamente. Luego, Orson Welles, en 1938, la lía parda porque hace lo que Wells hace en novela, él lo hace en un programa de radio en directo, contando en directo en la radio que están llegando los marcianos. Entonces, claro, crea una locura colectiva, que hay de todo, que además hay alarmas, la gente se echa a la calle. O sea, hay una locura colectiva en América por ese programa de radio. Entonces, claro, eso es que estaba ahí. Entonces, eso es lo que se ha mantenido. Luego sale La Guerra de los Mundos en películas, 1953, la publicación de La Guerra de los Mundos con unos grabados preciosos de Alvin Correa, que se ven los trípodes, los marcianos con tentáculos. Y claro, eso es una cosa que, claro, es que se vende sola.
es un dulce demasiado rico para no probarlo. Entonces, bueno, pues ese es un poco el punto. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya podemos cerrar con esto la charla, dándole las gracias otra vez a Juan Ángel Vaquerizo por esta excelente charla. Gracias. Nos ha dado también para reflexiones sobre el futuro lejano y el pasado cercano y la sociología y de todo, vamos. Bueno, y solamente pues ya darles gracias por haber estado aquí y emplazarles para la próxima charla, que será el próximo viernes, día 25, pero esta vez será en el Centro de Física de Materiales, que está en el antiguo, en el campus de Baeta de la Universidad del País Vasco. Y allí les recibiremos en nuestra casa, encantados, a las 6:30 será la charla. Se hablará de el oro y las partículas las nanopartículas de oro, cómo pueden ser utilizadas para la neurotecnología. Uy, he olvidado el nombre. Anne Escobar, es que iba a decir Eva. Anne Escobar, que es una de nuestras investigadoras recientemente incorporada, será quien dará la charla. Y antes de la charla hay una visita guiada que empieza a las 5:30. Desgraciadamente ya está completa. La charla no, nuestro auditorio tiene sitio para casi 100 personas, o sea que todos los que quieran ir serán bienvenidos. Pero la visita de momento está ya completa a las 5:30, así que, bueno, la próxima vez será. Hay una lista de espera, perfecto. Y bueno, de vez en cuando tendremos que organizar visitas. Le pongo deberes. Ha ido ya Mújica, que sin ella no podríamos hacer nada de todo esto. Y bueno, sin más, pues ya darle las gracias por haber venido y síganos en las redes sociales, @CFM Donostia, y nuestra página web, que por fin funciona. Y muchas gracias. Gracias.